Israel responde con estas bombas sobre el Líbano. 634 muertos ya en el país de Oriente Medio y 816.000 desplazados. Es la imagen en directo del Líbano. La Agencia Internacional de la Energía saca al mercado 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas, una cifra histórica. 180 millones se liberaron durante la invasión de Ucrania. Es su respuesta a la volatilidad de los mercados disparados desde el inicio de la guerra en Irán. I think they've been very bad. Very bad. Not good at all. Maybe we may cut off trade with them. Puede que corte todo el comercio con España, es lo que ha dicho esta tarde Donald Trump, que vuelve a amenazar a nuestro país. Asegura que España no está cooperando en la guerra contra Irán e insiste en que lo está haciendo, dice, realmente mal. Estados Unidos asegura que ha destruido casi todos los barcos iraníes, unos 60, que ponen minas en el estrecho de Hormuz. Esto después de que Irán amenazara con bloquearlo. Por este paso, que une el Golfo Pérsico con el Índico, circula el 20% del petróleo mundial. 3 cargueros internacionales han sido atacados en las últimas horas. El bloqueo de este paso puede generar una crisis energética mundial. Más de 2.000 muertos deja ya la guerra en Oriente Medio. Solo en el Líbano han fallecido 600 personas, la mayoría civiles, y los desplazados superan los 800.000. Israel insiste en que no se detendrá hasta desarmar a Hezbollah. En Irán también continúan los bombardeos. Su régimen contesta lanzando drones y misiles contra objetivos israelíes y estadounidenses en toda la región. La mayoría interceptados con éxito. Y este es el momento ya en nuestro país en el que la policía traslada a comisaría al detenido por causar el incendio en el que han muerto 3 mujeres en Miranda de Ebro, en Burgos. El detenido es la expareja de una de las víctimas. Delegación del Gobierno confirma que se trata de un caso de violencia de género. La Guardia Civil encuentra restos óseos en la vivienda que estaban registrando de los 2 investigados por la desaparición hace casi una década de Francisca Cadenas, en Hornachos, en Badajoz. Según ha podido saber Radio Televisión Española, los investigados, 2 hermanos vecinos de la localidad, estarían detenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, el precio del petróleo se ha disparado. Los 32 países que forman la Agencia Internacional de Energía han decidido de manera unánime liberar al mercado 400 millones de barriles de petróleo de sus reservas estratégicas para estabilizar su precio. Nunca antes la Agencia Internacional de Energía había liberado tanto crudo de las reservas estratégicas como el anunciado ahora por el conflicto en Oriente Medio. 400 million barrels of oil available. Los 400 millones de barriles anunciados por el director de la agencia son más del doble en comparación con los 180 acordados tras la invasión rusa de Ucrania, que hasta ahora marcaban la mayor liberación. Desde el inicio de la guerra, el precio del petróleo ha llegado a aumentar más de un 25% y en los últimos días ha registrado grandes oscilaciones entre los 80 y los 120 dólares. Tras el anuncio de este miércoles, su precio ha subido un 5% para situarse en el entorno de los 92 dólares. Según los expertos, la medida tiene sentido siempre y cuando el conflicto se resuelva pronto. Las reservas no van a solucionar el problema si, por ejemplo, permanece cerrado el estrecho de Hormuz. Pero el régimen iraní parece que no lo pondrá fácil. Desde el mando militar advierten, su intención es llevar el crudo hasta los 200 dólares por barril mediante el bloqueo del estrecho de Hormuz. La Unión Europea aboga por poner límites en el precio.
tal y como han defendido la presidenta de la Comisión y el presidente del Consejo Europeo en una reunión del G7. Está por ver el efecto que la decisión de la Agencia Internacional tiene en el precio del petróleo y en el de los combustibles. En España, los carburantes no han parado de subir cada día y en algunas gasolineras han llegado a superar los 2 euros por litro. Irán no tiene la capacidad militar de Estados Unidos, pero cuenta con un arma muy poderosa, la posibilidad de bloquear el estrecho de Hormuz, por el que pasa una quinta parte del crudo mundial. En las últimas horas, 3 cargueros han sido atacados en este paso o cerca de él. Trump dice además haber destruido casi todos los barcos iraníes encargados de colocar minas. Después de 11 días de guerra, el estrecho de Hormuz se ha convertido aún más en epicentro de las hostilidades. 3 cargueros internacionales han sido atacados, entre ellos este con bandera tailandesa frente a las costas de Omán. De momento nadie parece ceder. El régimen iraní ha advertido de que no dejará pasar un solo litro de petróleo por el estrecho que tenga como destino Estados Unidos, Israel o sus socios, y que cualquier barco que pertenezca a estos 2 países serán considerados objetivos legítimos. El posible minado del estrecho preocupa a Estados Unidos, que afirma haber hundido 16 barcos iraníes que iban a colocar minas. Trump niega que Irán lo haya logrado. Destruimos casi todos sus barcos minadores, ha dicho el presidente, que destaca que la capacidad militar de Irán se ha reducido a 0, algo que su homólogo francés niega. En una reunión por videoconferencia con los líderes del G7, Macron ha añadido que tampoco tiene constancia de que Hormuz haya sido minado por Teherán. Los ataques israelíes han seguido una vez más sobre el Líbano. Nos vamos hasta la capital, Beirut. Víctor García Guerrero, este país insiste en que sufre una guerra que no ha elegido y que todavía durará. Bueno, lo dice exactamente su ministro de Exteriores, ¿no? Que es una parte del país, porque no todo el Líbano piensa lo mismo. Hay otra que considera que hay que resistir a lo que considera que es una agresión de Israel. Pero desde luego el gobierno del Líbano entiende que no ha elegido entrar en esta guerra en la que están participando directamente Israel y Hezbollah, pero que paga la población civil. Y acabamos de comprobarlo aquí en Beirut, como hace unos 10 minutos, creo que podemos ver las imágenes que me acompañan en esta conexión. Israel ha lanzado o al menos una bomba sobre uno de los barrios del sur de la capital, en Dahia. Hemos visto cómo se producía la detonación y se generaba una gran nube de humo negro que se distingue a pesar de la oscuridad. Esto es constante, diario, aquí en la capital del Líbano, ataques contra el feudo de Hezbollah, el movimiento chií que planta cara a Israel y que colabora con Irán en el hostigamiento al enemigo en común. Lo que ocurre es que Israel no está dispuesto a aceptar lo que dice el gobierno, que habla de una posibilidad de hablar directamente entre las capitales, entre Beirut y Tel Aviv, porque dice Israel a través de sus portavoces militares que están dispuestos a seguir la guerra, no solamente con Irán todo el tiempo que haga falta, sino también con el Líbano, como comprobamos aquí diariamente. Esta ofensiva israelí en el Líbano ha causado más de 630 muertos y más de 800.000 refugiados, una crisis humanitaria que el gobierno libanés denuncia sin éxito. Escombros, humo y ruina. Esa es la imagen que deja la guerra en las aldeas del sur y el este del Líbano, donde los combates entre el ejército israelí y la milicia chií Hezbollah se recrudecen. A pesar de que 2 de sus soldados ya han muerto aquí, Tel Aviv confirma que reforzará con más tropas este frente y que seguirá bombardeando la capital Beirut, hacia donde huyen cientos de miles de refugiados y donde su seguridad tampoco está garantizada. Así ha quedado este céntrico bloque residencial que Israel ha atacado durante la madrugada de este miércoles. No ha habido víctimas, pero más de 600 personas han muerto en todo el Líbano desde el comienzo de esta guerra. El embajador israelí ante la ONU lanza esta advertencia: si el Líbano no desarma Hezbollah, lo harán ellos. Mientras, Estados Unidos e Israel bombardean varios puntos de Irán, donde el alto número de bajas civiles, más de 1.300, no ha impedido que se celebren funerales multitudinarios por los militares fallecidos. Este iraní afirma que todos defenderán hasta su última gota de sangre a su patria y a sus principios. Necesito darle salida a todo esto. Abrazar el minimalismo. Si es que necesito un cambio en mi vida. Yo qué sé. Ah, no. El trastero lo necesito. Igual quiero una moto. Lo que ya no. Y estadounidenses en toda la región, la mayoría interceptados con éxito.
Trump ha vuelto a cargar contra España, le acusa de no estar cooperando en la guerra contra Irán y asegura que España lo está haciendo realmente mal. Trump además reitera sus amenazas de cortar todo el comercio con nuestro país. I think they're not cooperating at all. Spain, I think they've been very bad. Very bad, not good at all. We may cut off trade with them. They've been very bad to NATO. They get protected, they don't want to pay their fair share. And they've been that way for many years. The people of Spain are fantastic. The leadership, not so good. Las consecuencias de la guerra en Oriente Medio han entrado en el debate del Parlamento Europeo, un debate muy esperado tras las polémicas declaraciones de von der Leyen cuestionando que Europa deba ser el guardián del viejo orden mundial. En su intervención de hoy, la presidenta de la Comisión ha tratado de calmar los ánimos rectificando sus propias palabras. Estas palabras de la presidenta de la Comisión, Europe can no longer be. Europa ya no puede ser la guardiana del viejo orden mundial y hay que adaptarse. Levantaron muchas críticas, entre ellas la del presidente del Consejo Europeo, Of the United Nations Charter and international law. que defiende que Europa siga apostando por un orden internacional basado en normas y también entre muchas familias dentro de la Eurocámara. Por eso Ursula von der Leyen rectificaba. Foreign commitment to the pursuit of peace Europa está muy comprometida con la paz, la Carta de Naciones Unidas and to international law. y el derecho internacional. Unas palabras con las que la presidenta de la Comisión trata de pasar página, pero que han tenido poco eco en el hemiciclo. Von der Leyen ha reconocido que 11 días de guerra han impactado mucho en la economía de la Unión y las cifras. An additional 3 billion euros. 3.000 millones de euros de importación de gas que ha subido un 50% y de petróleo que se ha encarecido un 27%. The price of our dependence. Ese es el precio de la dependencia, dice. Por eso la presidenta de la Comisión apuesta de nuevo por volver a la energía nuclear y abre la puerta a un tope al gas. En Alemania, con elecciones en algunos estados, la ultraderecha se frota las manos con la defensa de la energía nuclear hecha por von der Leyen y genera división en el gobierno de coalición. Las declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea calificando de error estratégico el abandono del uso de la energía nuclear han sorprendido en Alemania, principalmente porque von der Leyen formaba parte de los gobiernos de Angela Merkel que certificaron el camino hacia el fin del uso de la energía nuclear para uso civil después del desastre de Fukushima en Japón. El canciller Merz dice que comparte la postura de von der Leyen, pero que ese camino es irreversible, mientras que el ala socialdemócrata del gobierno de coalición no está en absoluto de acuerdo. Por ejemplo, el ministro de Medio Ambiente, Schneider, dice que es una tecnología de alto riesgo que a lo largo de 75 años de uso ha necesitado subvenciones públicas y que hay alternativas mucho más seguras y rentables para los contribuyentes. Y desde un punto de vista electoral, quien se frota las manos es una vez más la ultraderecha, que defiende, que ha defendido durante años el uso de la energía nuclear y también volver a comprar gas ruso y talar, esto es literal, los aerogeneradores. En un momento en el que hay varias elecciones en Estados Federados en Alemania y mientras la energía está por las nubes en el país y la industria alemana pierde competitividad frente a sus rivales en otros países, también por su dependencia de gas licuado en buques metaneros. La cuestión de fondo, dicen los expertos, es cómo los acontecimientos y las decisiones políticas han complicado las rutas trazadas a largo plazo por especialistas, por científicos, para tratar de conjugar, de combinar la reducción de emisiones y la seguridad energética. El IBEX 35 ha cerrado la sesión de este miércoles con una ligera caída del 0,53%, pese a que media sesión cotizaba en positivo. El precio del barril de Brent vuelve a subir y llega hasta los $92. El IBEX 35 ha dejado tras el fuerte rebote de ayer y hoy ha vuelto a las caídas, cerrando con un 0,53% menos y quedándose en los 17.351 puntos.
El color rojo predomina en los principales índices europeos. El más penalizado ha sido el DAX alemán. En el selectivo español destaca el buen rendimiento de Repsol y de Solaria. Inditex ha presentado hoy unas cuentas de récord y también crece ligeramente, aunque al cierre lo hace solo un 0,53%. En negativo encabeza las pérdidas Laboratorios Rovi, que retrocede casi 4 puntos porcentuales. Wall Street abierto en negativo en el día en el que se ha conocido el dato del IPC de los Estados Unidos para el mes de febrero, que se mantiene estable. Eso sí, es anterior al estallido del conflicto en Oriente Próximo y los mercados siguen en vilo ante el precio del petróleo. La noticia del día ha sido la decisión de la Agencia Internacional de la Energía de liberar 400 millones de barriles de crudo de las reservas estratégicas. El barril de Brent sube cerca de un 5% y se coloca en los $92. Los partidos ya han empezado a enviar al gobierno sus propuestas para hacer frente a la crisis. Félix Bolaños ha mantenido una ronda de llamadas con todos los portavoces parlamentarios, salvo Vox, que no le ha cogido el teléfono. La ronda ha sido rápida. En menos de 24 horas, Félix Bolaños ha conversado por teléfono con casi todos los partidos. Excepto con Vox, que ni responden ni se espera que respondan. Les da una semana para que envíen al gobierno propuestas frente a la crisis. Para poder analizarlas y poder estudiarlas y en su caso poder incluirlas en ese plan de respuesta que el gobierno ya está trabajando. Todos los grupos coinciden en que el ministro no les ha detallado su plan. La vicepresidenta Sánchez asegura que están dispuestos a bajar algunos impuestos. No va de bajada generalizada de impuestos, va de control de precios. Posición que el PP tacha de comunista. Cree que el Ejecutivo llega tarde. Están tan liados con hacer pegatinas del no a la guerra que se han olvidado de proteger a los españoles. Y entonces, claro, pues cuando uno no está en lo importante pasan estas cosas. Los populares han registrado en las Cortes 2 iniciativas con sus medidas. Incluyen alivios fiscales, actuaciones para abaratar la energía y para facilitar el acceso a la vivienda. Ya que no toman la iniciativa, pues por lo menos que copien al Partido Popular. También Junts apuesta por reducir impuestos. El PNV aporta ideas para sostener a la industria y Podemos exige crear empresas públicas. Hay que topar el precio de los alimentos, hay que topar el precio de la energía, hay que bajar los alquileres por ley. Vox no piensa participar de algo que considera propaganda. Ningún tipo de diálogo, ningún tipo de reunión. Eso se lo dejamos al Partido Popular. Este jueves las vicepresidentas y el ministro de Economía se reunirán con sindicatos y empresarios. Vamos a plantear medidas de apoyo a las rentas de consumidores y por supuesto también de empresas y de industria. Avisan de que las medidas se aplicarán en función de la evolución del conflicto y en consonancia con la Unión Europea. La semana que viene el presidente Sánchez acude a Bruselas a la reunión del Consejo. Elecciones autonómicas en Castilla y León. RTV ofrece los resultados, el análisis y el debate. En un programa conducido por Alejandra Herraz desde Madrid y Pepa Bueno desde Valladolid. El domingo, Castilla y León decide en RTV. El ultraderechista José Antonio Cast es ya el nuevo presidente de Chile. Ha tomado posesión esta tarde en una ceremonia en Valparaíso. Nos vamos hasta allí. Ana Jiménez, ¿qué es lo siguiente para Cast? Bueno, el nuevo presidente de Chile acabó de ofrecer un almuerzo a sus invitados más ilustres que han acudido a su toma de posesión, entre ellos al rey Felipe. Breve va a salir de regreso ya a la capital.